soy Facundo. Buenos días, Leonor. Buenos días, Maribel Navarro, Nermit Romelio Jara. Buenos días a cada uno de ustedes. Seguimos con el club de lectura, hoy siendo jueves, ¿ok? Y bueno, seguimos con este libro que se ha hecho mi libro favorito de este año, que son las 16 leyes indiscutibles, ¿ok? de la comunicación. Y bueno, ya estamos en la ley número 11. De hecho, hoy vamos a trabajar dos leyes, ¿ok? Ok, acá está. Vamos a trabajar la ley de la expresión visual y vamos a trabajar la ley del arte de contar historias, ¿ok? Entramos a la ley de la expresión visual. Maxwell nos hace estas preguntas. ¿Cómo podemos trabajar la parte visual en nuestra presentación? ¿A qué se refiere con visual? ¿Se refiere a la visualización, dinámicas, formas, maneras, técnicas para hablar frente al público? ¿A qué se refiere realmente con la ley de la expresión visual? La ley de la expresión visual se refiere a mientras podamos mostrar y decir, es mejor que solo decir. Como comunicador, dice Maxwell, debes decidir qué vas a hacer visualmente para mejorar tu presentación, tu exposición. Puedes depender de tu voz al 100% para transmitir tu mensaje, pero como se hacía en la época del esplendor de la radio, tu voz podría ser buena, pero ¿por qué lo harías? Ya que el mostrar y decirlo es mejor que simplemente decir. Vivimos en un mundo, líderes, donde es innegable, irrefutable. De hecho, estaría incompleta tu presentación si no agregas la parte visual. La parte visual es muy, pero muy importante. Por eso dice, no podemos escapar de las imágenes y la mayoría no queremos hacerlo. No me refiero a solo poner diapositivas detrás de tu presentación. Eso es importante, sino incluso hasta el punto de utilizar tecnología para poder apalancarte sobre esa herramienta. Dice, ¿por qué es tan eficaz enseñar con las imágenes? Dice Maxwell. Bueno, él nos da uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos a ponerlo, cinco formas en las cuales uno debería utilizar imágenes cuando está presentando su exposición, ¿vale? Uno, la mayoría de las personas aprenden de manera visual. Cerca del 70% de las personas piensan en términos visuales. O sea, en tu público, sabes que el 70% va a ser persuadido o influenciado por lo que muestras, por lo visual. Eso es innegable. A pesar que el público puede ser kinestésico, que es como que el público se deja guiar o influenciar por las sensaciones. Sin embargo, también es un público auditivo, por lo que tú les dices, eso es claro, por tu oratoria, tu comunicación, tu mensaje. Pero la parte visual es más del 50%. Muestra aquí las estadísticas en un 70%. Entonces, no solo me refiero a diapositivas o la parte visual, me refiero a incluso utilizar herramientas, como no sé, podría ser como a mí se me ocurre, ¿no? ¿Recuerdas la película del náufrago con Tom Hanks? Cuando tenía Wilson al costado a la derecha, una pelotita que le veía unas caritas. Podría ser una herramienta, podría ser un peluche, podría ser una mochila, podría ser una mancuerna, lo que tú deseas, pero que ayude a visualizar más tu comunicación. Eso es importante. Mira, según los expertos, cerca del 80% de los impulsos sensoriales que recibimos son de la naturaleza visual. Con razón Aristóteles dijo, el alma no piensa sin una imagen. Si quieres conectar con la gente y ayudarla a aprender, necesitas de apoyos visuales. ¿Por qué crees que tu comunicación es una construcción visual? Prácticamente es una película. Cuando tú hablas, les estás creando una película en la mente de la audiencia. Las imágenes son vitales, los recursos tangibles son imprescindibles. Es por ello que cuando tú estás conectando con tu público, estás conectando con tu audiencia, la parte visual se vuelve sí o sí como para hacerla. Mira, el alma no piensa sin una imagen. Si yo te digo una palabra, en tu mente se crea una imagen. No, es imposible que te diga una palabra y no se construya una imagen en tu mente. ¿Qué fue primero, las imágenes o las palabras? Ok, entonces, número dos, dice, las imágenes se quedan grabadas en la mente de las personas. La gente recuerda mejor las imágenes que las palabras. Vuelvo a repetir, la gente recuerda
mejor las imágenes que las palabras, llaman a esta tendencia efecto de superioridad de una imagen. La única esperanza que nuestro mensaje quede grabado es asegurarnos de que contengan imágenes. Mientras más visual seas, más memorable serás. No te olvides este punto número dos. Las imágenes se quedan grabadas en la mente de las personas. Esto es vital. ¿Ok? Tres, las personas son muy receptivas a las imágenes. Es un cliché, pero es verdad. Una imagen vale más que mil palabras. Mira, no te olvides, vivimos en un mundo de streaming, vivimos en un mundo de conversaciones, porque las imágenes generan conversaciones, la gente se siente atraída por las imágenes y reaccionan a ellas de manera mental y emocional. ¿Por qué crees que un meme, para los que no saben qué es un meme, es como una imagen, un flyer que genera tendencia o cuenta algo cómico, humorístico y que se hace viral? Entonces, ¿cómo una imagen puede tener millones y millones y millones de vistas? Porque vivimos en un mundo de imágenes. Las redes sociales, streaming, la computadora, los smartphones, la televisión, todo está conectado. Uf, más si estás frente a un público adolescente, un público joven, adolescente o niños, las imágenes deben estar sí o sí. Eso es innegable. O sea, tienes que poner, y ojo, no me refiero, de eso voy a hablar un poco de esto también más adelante, no me refiero a diapositivas aburridas donde las letras son tamaño de hormiga, que ni siquiera tú lo lees. No me refiero a ese tipo de contenido. Me refiero a imágenes, imágenes como tal. Si vas a hablar por ejemplo, el aborto, pones la imagen literalmente de un bebé destrozado, descuartizado. Esa imagen impacta, destruye, te pone triste, pero te concientiza de que eso es un aborto. Es una aplicación de destrucción al bebé, a que le digas en la pantalla el aborto. ¿Me dejo entender? Una imagen vale más que mil palabras. Cuatro, las imágenes activan la parte creativa y holística del cerebro. Buenos días a las nuevas personas que se van integrando. En una nueva mente, dice Daniel Pink, escribe sobre el cambio de la sociedad humana de la era de la información, la era conceptual, que estará impulsada por los creativos y empáticos. En el libro relata extensas investigaciones sobre cómo funcionan las distintas áreas del cerebro. Señala que el hemisferio derecho es bueno para procesar imágenes y rostros. Es creativo, procesa la información de manera holística y simultánea. Es capaz de sintetizar y ver el panorama completo. Cuando usas apoyos visuales, ayudas a tu audiencia a procesar, sintetizar y entender. ¿Ves? O sea, vas a ganar más mientras más creativo o creativo eres con tus imágenes. Vas a persuadir y conectar, sobre todo conectar más con tu audiencia, cuando lo que dices se refleja también. Y vuelvo a repetir, no me refiero solo a diapositivas, podría ser la música que está alrededor. No es lo mismo contar una historia que contar una historia con una música detrás y con una imagen detrás. Y utilizando algo en tus manos. Si vas a hablar, por ejemplo, que las palabras matan y tienes la oportunidad de tener una pistola en tus manos y muestras una pistola, esto termina siendo más influyente que solo decir las palabras matan. La música, las diapositivas, un artefacto tangible en tus manos, wow, es imprescindible. Voy a saludar a las nuevas personas que van entrando. Buenos días. Saludo a todos nuevamente, ¿ya? Buenos días, Bridgestop, Amalia, buenos días Ana María, Elvira, Felicita, qué gusto, Gina, buenos días Frida, Jorge, Josué, Leonor, Marcos, Marisol, Nermit, Pablo, Romelio, buenos días Irene y Marcos. Buenos días a estas 18 almas que están aquí. Número 5. Los apoyos visuales cuentan historias en nuestra imaginación. Esto es importante. Mira lo que dice. Ok, si quieres llegar a los más jóvenes a una edad temprana para formar su mente y mantener significativamente, necesitas saber cómo las ideas y las emociones se expresan de forma visual. Mira lo que dice. Estas, estas ayudas visuales no tienen por qué limitarse a películas o videos. Ojo, he descubierto que existen tres formas en que un comunicador puede mejorar su comunicación visualmente. A ver, yo tengo una pregunta. ¿A quién le gustaría tener esas tres formas para mejorar su comunicación? Escribe en el chat. ¿A quién le gustaría saber estas tres formas para mejorar su comunicación? Acá me están saludando Pablo, Felicita, buenos días, Marisol también, Elvira, Frida, Mala, muy bien. Perfecto. Tenemos una, el movimiento corporal. Dos,
Quedan eh, dos, imágenes mentales. Y número tres son fotografías y utilería. Vamos al número uno, que serían el movimiento corporal, gestos y expresiones. Mira lo que dice. La primera expresión visual que tú vas a dar es lo que haces con tu cuerpo. Tú no imaginas cuántos comunicadores de forma inerte existen. Esto hablo mucho en mis cursos de oratoria moderna también, storytelling. Listo. Creo que la alarma está sonando. Ahora sí, listo. No imaginas cuántos comunicadores hablan de forma inerte, parece, están detrás de un púlpito. No muestran del todo su corporalidad. Mira, el primer apoyo visual que debes usar como comunicadora es tu cuerpo. Puedes aprender a usar movimientos, gestos, expresiones faciales para mejorar y enfatizar lo que dices. Tu cara, tu rostro, tus manos, el cuerpo. Desde ahí comienza la expresión visual. No solo me refiero a recursos tecnológicos o las diapositivas o música o un recurso tangible, que es importante. Me refiero al recurso que tú tienes, que es el cuerpo. Mira, Al Maxwell dice que esto le permite que su lenguaje no verbal pueda mejorar su comunicación. Comienza a usar más gestos y descubrió que mientras más se movía, más atento estaba mi audiencia. Trabaja en el movimiento del frente a tu público, derecha, izquierda, para el medio. Si quieres hacer volar la imaginación de tu audiencia, no le des estadísticas, dale imágenes. Las estadísticas es válido, pero las imágenes son 5 veces, 10 veces más poderosas. Yo no le estaba hablando a ellos, estaba teniendo una conversación con ellos. Cuando estás frente al público, está bien que en algún punto tal vez ellos te vean superior, te vean a ti como alguien superior, pero en algún punto, o gran parte de tu audiencia, sé igual que ellos, porque mientras más igual que ellos seas, más genera una conexión. Te cuento una experiencia personal. Cuando yo estaba en el público, estaba hablando frente al público, eran como 500 personas. am, Literalmente, o sea, no es por jactarme, pero te cuento lo que pasaba. Literalmente la gente a veces hasta tendiosa. Te mira con un wow de alumbramiento. Y eso puede caer muy bien a la gente, como que puede caer muy mal. O sea, le puedes caer bien, como que a otra persona le puede caer, pues, qué aburrido este tipo más arrogante o soberbio, ¿no? Por más incluso que no seas así. Pero algo que me ayudó mucho en mi comunicación es sentarme en el suelo o sentarme en una silla frente a ellos y conversar. Habían 500 personas, pero lo hacía como estaría conversando con una persona. Generaba una tensión tal que dije, wow. Y ahí descubrí que cuando se habla de expresión visual es que la gente tiene que verte visualmente, que hay una conexión genuina con ellos. Pero estaba utilizando mi cuerpo, estaba utilizando el piso, estaba sentado ahí y eso ayuda mucho en la conexión. Te sugiero que lo hagas de vez en cuando, encuentra el momento. El mundo está lleno de cientos de idiomas. Una sonrisa les habla a todos, comunica todo lo que un corazón alegre quiere expresar. Como dice en la Biblia, un corazón alegre es como medicina. En este caso, un corazón alegre hermosea el rostro, dice. Y eso es cierto, la alegría, el ser carismático, no solo contagia, sino genera un impacto bastante bonito con las personas. Y las personas quieren estar con gente que sonríe. Un tip que yo te doy es que practica mucho tu mensaje, practica mucho tu discurso, porque mientras más te acuerdas del mensaje cuando vas a entrar, mientras más estás pensando en tu comunicación, menos sonríes, menos muestras tu expresión visual. Te lo digo por experiencia. Entonces, entra así pensando en información, pero entra relajada, relajado. Suena muy cliché, ¿eh? Pero la sonrisa, o al menos la sonrisa en la primera impresión, es determinante. Es una expresión visual. Ok, entonces lo veo con la actuación como toda. Ay, mi audio. Ok, seguimos acá. Entonces, algo que también Maxwell habla para los que ya están comunicando o están frente a tarima es que trata de utilizar el salón siempre encendido. Maxwell dice, los salones con luces apagadas la energía es baja, la atención se centra en el escenario, comunica inclusión, crea aislamiento, separa la emoción y soy la estrella. Eso es cuando el reflector solo está en ti y cuando solo brilla la tarima. Pero Maxwell va a un salón de todo encendido. La energía es alta, la atención se centra en la audiencia, comunica inclusión, invita a la interacción, comparte emoción, dice somos uno. Mi expresión visual de vulnerabilidad
Demuestra que, que me siento seguro con ellos y que estoy dispuesto a conmover y a conmoverme. Todo esto aumenta la sensación de conexión para ellos y para mí. La experiencia es invaluable. Cuando comunico quiero conmover emocionalmente a la audiencia, pero también quiero sentirme conmovido por ello. ¡Wow! Creo que es una experiencia hasta espiritual lo que habla Maxwell aquí, ¿no? Llegar a un punto donde te sientas conmovido por tu audiencia. Llegar a un punto donde te sientas tranquilo, honesto y transparente con tu vulnerabilidad. ¡Wow! La película que creas en la mente es impresionante. Dos, imágenes mentales. Sí, una imagen vale más que 1000 palabras. Una metáfora vale más que 1000 imágenes. ¡Wow! Una metáfora. Ahorita vamos a entrar un poco al tema de las historias, ¿no? Ya en el principio que es consecuente después de ello. Las imágenes mentales activan ambos hemisferios de nuestro cerebro y nos permiten obtener mayores niveles de comprensión e involucración. Si una imagen habla más que 1000 palabras, una metáfora o una historia es como si estarías hablando muchas palabras como tal. ¿Ok? Y Maxwell habla mucho de unas 6 palabras donde hace que el público conecte con ello. 6 palabras. ¿Ok? Uno es, o 6 frases, cuando él habla de él mismo. La primera imagen es la de un espejo. Le pido imágenes a sí mismos. ¿Por qué? Porque la transformación comienza en mí. Es como que le dices a la gente que el cambio comienza en ti. Eso es como una imagen mental que ellos se hacen, ¿no? Dos, es las manos entrelazadas. Se dan cuenta de que ellos son como que están ahí para agregar valor a los demás, sí o sí. Nunca ocurre aisladamente, sino decirle a tu público que para que formes una buena imagen mental, es que el avance es sí o sí necesitas de los demás, necesitas de un equipo, necesitas de personas. Tres, la tercera imagen es de una escalera, es entender que el proceso es el camino, hay un puente y que tú eres el puente para que muchas personas pasen sobre ti, en el buen sentido de la palabra. Sé que tenemos una cultura bien complicada, ¿no? Donde cada uno busca el individualismo, pero realmente en el liderazgo, mostrarlos como puentes. Cuatro, una imagen de un corazón. Siempre habla de principios, siempre habla de valores. Estos nunca pasan de moda porque hay principios universales, como la ley de la gravedad. La creas o no, siempre se va a aplicar a tu vida. Y hay leyes espirituales también para ello. Leyes universales, principios de vida que no cambian y que cada vez creo yo que se va perdiendo y está dentro de nuestra responsabilidad o dentro de nosotros que no se pierda. Habla de principios, habla de valores, no como alguien religioso o dogmático, sino como una ley universal, como lo que sí o sí existe. Luego está una imagen de mesa, donde no solo hay una conversación dentro de tu mesa, sino hay un trabajo de equipo, no solo un grupo de personas, sino siempre es mejor en equipo, produce una mejor transformación. Y por último, una imagen, la de un puente, donde tú eres un canal, donde tú eres un instrumento. Como él dice, el espejo señálate a ti mismo. Las manos entrelazadas, dale la mano a alguien. La escalera sujeta los peldaños al subir. El corazón, pon la mano en el corazón. La mesa dibuja un gran círculo con la mano y el puente señala quién está ahí. Usar imágenes mentales con tu audiencia es muy valioso y lo mejor es que cualquiera puede hacerlo. Cualquier persona que es capaz de hablar puede crear imágenes en sus palabras, con sus palabras. No necesitas tener habilidades artísticas o conocimientos técnicos, ni equipo ni utilería, dice. Solo necesitas el deseo de crearlas, la preparación para elaborarlas y la intencionalidad para usarlas. 3. Fotografías, utilería y videos. La última categoría de apoyo visuales involucra tener objetos reales, en persona o en pantalla. Según la presentación de Training Institute, dice, solo 3 horas después de una presentación, el 85% de la audiencia puede recordar el contenido presentado visualmente, frente a un 70% que puede retener el contenido verbal. Sin embargo, al cabo de 3 días, el 60% aún recuerda el contenido visual, mientras que solo el 10% logra recordar algo de presentación oral. ¡Wow! Estos son ya para los que se dedican a hablar en público. Yo he hablado hasta 5 días seguidos, 10 horas al día. Y acá lo que Maxwell dice es cierto, un poco lo realzo con mm, o lo puedo corroborar, o puedo dar fe de esto con mi experiencia.
llega un momento donde la gente ya se acostumbra tanto a tu tono, a tu palabra, a lo que dices que no sé si la palabra sería aburrido, pero es muy monótono. Y aquí va a variar mucho tus tonalidades, tus altos, tus bajos, tu corporalidad, las imágenes, las dinámicas, porque esto se recuerda más que incluso la parte verbal en sí. Por eso es que tu voz tiene un impacto presencialmente en un 35%. Tu cuerpo presencialmente tiene un impacto de un 60%. Y esto es mi estadística y mi experiencia. Pero tu lenguaje tiene un impacto de solo un 5%, ¿lo sabía? 5% son tus palabras, 35% es la voz, el tono, el cual es la forma de tus palabras, pero el 60% es corporal, es el lenguaje de tu cuerpo. Si puedes llevar algo, si puedes llevar contigo un elemento de utilería, bien pensado en un lugar de una conferencia, presentado de modo que todos lo vean, puede ser muy efectivo, dice Maxwell. ¿No? Cuando usas tecnología como parte de tu presentación, siempre existe la posibilidad de que tus materiales no sean compatibles con tu sistema, que falle con la computadora, que se cruce con los cables, con un técnico que no pueda resolver el problema sobre la marcha. Ah, Maxwell habla de que las diapositivas es válido, tener algo en la mano también es válido, pero él pone un ejemplo cuando Steve Jobs, mostró el iPhone, creo que era el 2 o el 3 en el 2007 y utilizó toda una tecnología detrás de ello. Ya, según Maxwell dice que el riesgo a esto es que si la tecnología se apaga o pasa algo en el sistema, no vas a tener el recurso. Así que él dice, siempre practica de dos formas, pero por sobre todo, con imágenes. Y la mayoría utiliza una pizarra, utiliza papelógrafos para los que sigan entrenamientos o quieren ya dedicarse a la comunicación de por vida. Nunca te va a fallar una pizarra acrílica o nunca te va a fallar también un papelógrafo como tal. Pero si en caso fallare, ya lo tienes a la mano. Porque si la tecnología sí hay un riesgo que puede fallar. Y me ha ocurrido en varias ocasiones. Te diría que de 10 presentaciones ocurre una vez. Y a veces hasta dos. En provincia me ha ocurrido más. Donde tenía literal el equipo de sonido, tenía el proyector y el proyector falla, Dios mío. Y la primera vez te mueve el piso porque no estaba preparado por lo otro. Entonces yo siempre pedía, ¿hay proyector? ¿Hay equipo de sonido? ¿Hay micrófono? Excelente, le decía. Pero sí o sí quiero una pizarra y papelógrafos. Pero señora, ¿hay todo? No me interesa. Pizarra y papelógrafos. Si en caso fallare, tengo la pizarrita ahí. ¿Ok? Como dice Maxwell, mi elemento visual favorito, parte de mis propios movimientos, es la fotografía, las imágenes, sí, pues. Parte de la fotografía, música, ajá, algunos de ellos, y listo. Si comunicas una idea de manera que los demás se identifiquen con ella, ocurrirá un cambio y podrás cambiar el mundo. Nancy Duarte. ¿Qué tipo de elementos visuales usa Maxwell? Simplemente sus expresiones faciales, su agudeza, las, el mensaje que viene de sus convicciones transmite la mayor parte de su discurso. Si comunicas una idea de manera que los demás se identifiquen con ella, ocurrirá un cambio y podrás cambiar el mundo, dice Maxwell. Que la acción corresponda a la palabra y la palabra a la acción. Hoy más que nunca, las personas quieren participar y entretenerse, anhelan y esperan experiencias multisensoriales. Mientras, mientras más puedas hacer visualmente, más les agradará a la mayoría y el mejor comunicador serás. Mostrar y decir es mejor que simplemente decir. Esa es la ley de la expresión visual. Hasta aquí somos 24 almas. Antes de entrar a la ley del arte de contar historias. ¿Qué es lo que más te gustó del principio 11? ¿Alguien que quiere compartir? Acá estamos hasta las 7:15 el día de hoy, ¿eh? Solo por el día porque vamos a trabajar dos principios. Veo aquí a Amalia, Ana María, a Cristian, Elvira, Felicita, Gina, Frida, Jorge, Josué, a Marco, a Marcos, Maribel, Maribel Nieto, Marisol, Neivid, Pablo, Paulo Pérez, Paul, Pedro, Romelio, Irene. 25 almas. ¿Alguien tiene algo que compartir? ¿Alguien que le gustaría compartir? Los movimientos corporales, dice Marisol Exert. Los movimientos corporales. Lo veo con el audio, con la cámara encendida, Frida. A ver, Frida, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? A vos, ¿no? Hola, Sí, Frida, ¿me hola, escuchas? hola, ¿cómo estás, Nicolás? Nicolás, Hola, ¿no? Frida. Nicolás. Sí, Nicolai. ¿Qué tal? Qué Nicolai. gusto.
Sí. A mi padre le gustaban mucho los nombres rusos, entonces por eso me puse ahí Nicolai. ¿Qué tal, Frida? ¿Cómo estás? Bien, muy interesante lo que estabas diciendo del 35% de la voz, el Ujú. 60% que es corporal y el 5% el lenguaje, ¿no? O sea, que más impresiones cuando uno se presenta, pues, para hacer una exposición, el tono de voz, ¿no? Y el cuerpo Claro. que siempre tiene que estar en movimiento, si no también sería monótono, ¿no? Que una persona que hable y no se mueva, no se exprese para impactar. Y lo principal que también me gustó, bien interesante, la parte que dices de que uno le debe interesar más enfocarse más al público, ¿no? A Ujú. él hablarle, como dijiste tú que te sentaste ahí a hablar, era como que estarías hablando directamente con una sola persona. Exacto. Es cierto, Frida, tienes toda la razón. Y sabes, este tema de la conexión de sentarme en el público fue instintivo, ¿ah? No lo hice como una técnica, simplemente me senté para ver Ya te y nace, ya, literalmente, sí, y literalmente, Frida, te cuento que se sintió un cambio, o sea, como que la gente te empezó a ver como amigo en algún punto. Y dije, no, esto es como una que parte de la experiencia, ¿no? A veces me siento en la misma tarima, me siento en una mesa o en el mismo nivel de ellos y hablas por el público. Creo que Maxwell habla mucho sobre, yo le diría esto como una técnica corporal, pero Maxwell lo claro. habla en el principio de la expresión visual, porque Ujú. visualmente la gente está todo el tiempo conectada contigo. Sí, pues sí, 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 qué Buenísimo, bonito, sí, esa parte. Y el excelente. Y público qué también, gusto. como yo cuando veo también así en los expositores, me encanta y siento, yo digo, ¿cuándo hablaré así? Dentro Ujú, de uno, uno no va a hablar en voz alta, sino uno dice, ¿cuándo? Más lo que uno enfoca, ¿no? A veces te olvidas qué es lo que está hablando y más su ujú. cuerpo, su movimiento y la destreza, y uno dice, ¿cuándo uno estará así? Pero bueno, llegará algún momento, ¿no? Frida, Frida, déjame mencionarte que vamos a tener un taller presencial el sábado 7 de diciembre. Sería Ah, mira. excelente que puedas venir de manera presencial. Va a tener un ticket bastante simbólico. Ya, Y ahí voy a ya. hablar un poquito sobre el tema de la comunicación y también los full days que Sí, vamos a creo que tener. lo vi porque justo yo estaba trabajando y estaba en la calle y ahorita ya da Ah, miedo estar con el teléfono, audio, porque los sí, rateros están a la voz claro, del día, como se dice, y hay que precaver, ¿no? Hay que tener más sí, cuidado, ¿no? así Pero es. sí, me gustaría que me dieran la información para poder, creo que fue acá, es acá en Miraflores, ¿no? Sí conozco Exacto. porque yo vivo por Miraflores, estoy por Exacto. Miraflores. Sí, en estos días lo voy a ir mostrando, lo voy a ir Ya, mostrando ya, y voy mostrando también, se va a lanzar primero un curso 100% gratis online desde el 25 ya. hasta el viernes 6 de abundancia y luego ya vamos a explicar sobre el taller presencial. Ya, ya. Para mí es un gusto Perfecto. tenerte casi a diario aquí, Frida, así que Gracias, gracias, Nicolai. genial, gracias por tu participación. Muy bien. Seguimos entonces. Entramos a la ley número 12. Esta ley número 12, con esa estamos cerrando. 7 y 15 acabamos máximo, unos 30 minutos a partir de aquí. Pero esta ley número 12, de hecho, les cuento, yo tengo un curso netamente de la ley número 12 porque entendí el impacto. Recién, haber entendido este impacto hace 5 años. Yo tengo ya con un poco más de 14 años de experiencia como comunicador. Pero hace 5 años entendí el poder que tiene este principio 12. Tranquilo, no les voy a vender ni un curso, nada. Simplemente les estoy explicando que es tan poderoso que por cual le he empaquetado en un curso. Dice, la ley del arte de contar historias. Las personas ven su propia vida reflejada en las historias. Les cuento una experiencia personal. em, yo soy de la selva, aunque algunos me dicen, Nicolai, che, que no pareces, me dicen, ¿no? La gente de la selva tiene otro fisiotipo, pero sí, yo soy de la ciudad de Tingo María, de la ciudad de la Bella Durmiente, y desde los 6 años de edad me vine a vivir aquí a Lima, ¿ok? Pero antes de venir aquí a Lima, mm, mi mejor storyteller, la mejor contadora de historias para mí, es mi abuelita. Siempre me contaba las historias que existen allá. Oye, y las historias que hay en la selva. No es por desmerecer las historias de la sierra y de la costa, ¿ya? Pero de la selva son súper impactantes, muy traumáticas también y muy conectivas, porque te hablan pues del duende, el chuyachaki, el pistaco, del tunche, como se dice, ¿no?
te hablan de historias así. Era mejor que ver una película en Netflix. Literalmente podía estar escuchándola a mi abuela y no me interesaba si cada cierto tiempo me repetía la misma historia. Ella siempre utilizaba una forma diferente de hacerlo. Hoy en día le agradezco mucho a mi abuelita. Actualmente ella está pasando procesos de diálisis en este año. Pero ya la voy a visitar, justo hoy día hablando de ella, tal, no la veo unos 5 meses, 6 meses, voy a Huánuco a visitarla, está ahí, porque tengo que agradecerle bastante a ella, la forma en cómo ella me enseñó, inconscientemente, claro, ¿no? Ella nunca voy a decirte, te cuento esto porque vas a aprender a contar historias, ¿no? Siempre lo hacía como tal. ¿Y sabes por qué te cuento esto? Mi abuelita nunca llevó un curso de storytelling. Y creo que la persona que te ha contado una historia nunca llevó ni un curso. ¿Qué te quiero decir? Las historias son naturales. Las historias están en nuestro ADN. El contar historias es algo que hasta el tímido y hasta el mudo en algún momento han contado una historia. Contamos historias para conectar, para fidelizar, para sentirnos más conectados, para ganar más, vamos a llamarlo atención. También contamos historias por múltiples maneras, pero quiero que entiendas algo. Lo hacemos de manera muy natural. Pasamos una increíble parte de nuestras vidas siguiendo historias, contándolas, escuchándolas, leyéndolas y viéndolas. Jamás podrán acabar el arte de contar historias, dice Maxwell, porque es parte del diseño humano y es parte de quienes somos. Las historias activan nuestro proceso de razonamiento, generan respuestas emocionales, son imágenes de quienes aspiramos a ser y nos dan permiso para actuar. Nos conectan, nos arraigan, nos cautivan. Somos nosotros, somos persuadidos, somos hasta hipnotizados, me atrevería a decir, cuando tú cuentas o cuando alguien cuenta una historia. Porque las personas ven su propia vida reflejada en las historias. Eso es importante. Cuando tú escuchas una historia, las personas te escuchan literalmente que están en hipnosis, porque ellos se reflejan en esa película. Creo que no existe una mejor estrategia que el hecho de contar historias para que crees una película mental. Quien cuente la mejor historia, gana. Y esto lo dijo Maxwell, ¿ah? Disculpa, esto lo dijo Steve Jobs, no solo Maxwell. Los grandes líderes serán los que cuentan historias. Por eso me encanta hablar de storytelling, del storytelling para ventas, de storytelling para inversiones. El storytelling se acopla a todo tipo de tema. De hecho, me atrevería a decir de esto. Nunca vayas a hablar en público frente a una audiencia si mínimo no hay una o dos historias dentro de ese mensaje. Sea una historia personal o sea una historia de otros. Tiene que haber una historia. Si no vas a sonar muy monótono. Pero la gente a veces no lo dice o no lo hace porque piensa que tienes tal vez historias feas, historias malas, historias que no conectan. Quienes conectan más profundamente con sus oyentes a través de grandes historias. Contar historias no es algo mágico, sino más bien una técnica, aunque el efecto que puedas tener con los demás a veces pueda parecer mágico. Y efectivamente, una historia debe tener estos componentes, ¿ok? Debe tener entusiasmo, veracidad, participación por la audiencia, receptividad, memoria, risa, creatividad, inmediatez y calidez. ¿Por qué entusiasmo? Les encantaba lo que hacían y expresan alegría y vitalidad. Los presentadores mostraban expresiones. Cuando uno cuenta historias, no puedes contarlo aburrido, pues, ¿no? Érase una vez, no, es érase una vez. Y de frente, hay pasión, hay entusiasmo como tal. La veracidad es que expresan expresiones visuales. ¿Cómo, cómo eres más corporal en tarima? Cuando ha sido más impactante esa experiencia personal o te ha impactado, eres más veraz. La certeza sale de manera invaluable. Es muy natural. No es en sí una técnica. Tres, participación de la audiencia. Casi todos los narradores involucran a la audiencia, pidiéndoles que aplaudieran, frases, imitaciones. Dile a la audiencia que levante la mano cuando es una historia, haz preguntas. Termina siempre en preguntas cerradas, un sí o un no. Luego está la receptividad. Los narradores responden libremente a los oyentes. Eh, no solo recepcionan mejor, sino es que hacen que el público recepcione mejor en esta envoltura de las historias, del storytelling. La memoria, uff, todos contaron sus historias sin notas, los que permitió mantener un contacto visual. No vayas a contar una historia con un papel al frente y vas a estar, no es la idea. Cuéntala como tal.
y la gente se va a correr más de esto. La inmediatez, dicen, contaron la mayoría de las historias por una primera persona. La creatividad, son muy creativos sobre historias de temas clásicos usando percepciones nuevas. La risa, el buen humor, incluso las historias tristes, aunque generan reflexión, tienen a veces una parte de humor. Y por último, la calidez. Historias que hicieron que todos se sintieran bien hacerlo, se sintieran bien al haberlas escuchado. Lo que debes recordar es no utilizar las historias para intentar aparentar que eres impresionante. Cuenta historias con la intención de conectar con los demás. Esto es clave. ¿Por qué una historia conecta? No solo porque el público ve reflejado en sí las experiencias tuyas o las de otros que tú cuentas en sus propias vidas, sino porque tienen una conexión inconsciente. Quiero poner la pantallita aquí. Te voy a dar un secreto de oro aquí. ¿Ok? Del 100% de las historias que uno tiene, ¿ok? El 70% deben ser historias tuyas, experiencias personales, y el otro 30% historias de otros. Trata de no pintar la pantalla, por favor. Entonces, del 100%, 70% son tuyas y el 30% son de otros. ¿Por qué tuyas? Y aquí viene uno de los mitos para estas 27 almas que me están viendo. Uno de los mitos más escuchados. Me da vergüenza porque tengo solo fracasos, no me quiero mostrar vulnerable, me fue mal en la vida, tengo roche, decir esto. Te voy a decir algo. ¿Tu público con qué más se va a identificar? ¿Con tus éxitos? ¿Con tus logros? ¿Con el millón de dólares? ¿O se va a identificar con tus fracasos? ¿Con tus luchas? ¿Se va a identificar con tus pruebas? ¿Se va a identificar cuando perdiste? ¿Con qué se va a identificar más tu público? Si me escribes en el chat. La respuesta es más que obvia, porque no todos somos perfectos. Y hace 20 o 30 años atrás el Superman conectaba, el perfecto conectaba, incluso hasta los comerciales, y todo el mundo era como, wow, el don perfecto era el que conectaba. Hoy en día te puedo asegurar, 100% comprobado, que el que conecta más es el fracasado, es el perdedor, es el que ha tenido experiencias personales reales, porque el mundo está cansado de gente superficial, de gente que de una manera, ya tú ves un comercial o alguien que dice que es así, así. No, debe haber algo escondido. ¿Vas a acordar esto cuando, no, justo yo creo cuando estaba recién enamorados con mi esposa, en 2021, según mi esposa dice que le impacté tanto que ella me veía que era casi perfecto, me dice, ¿no? Realmente estaba muy enamorada. Hoy de casado se da cuenta que no soy para nada esa imagen, tengo muchos errores, pero ella una vez le cuenta a mi suegro y le dice, ay, eh, papá, Nicolai es así, 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 así. Y realmente mi suegro se preocupó. La sentó a ella y le dijo, no puedo ver una persona tan perfecta. Es que no me lo puedo creer. Literalmente. Y mira cuál es el impacto que tuvo. Ella pensó que en su emoción, ¿no? Es normal, uno que está enamorado no ve nada, ningún tipo de efecto en la otra persona. Pero ella en su emoción le dijo esto y mi suegro se preocupó, me dijo, oye, cuéntame algo malo de él, porque así creeré que es un humano real, ¿no? No, no, no me cuentes que es el Superman. Y esa reacción que tuvo mi suegro es la que puede tener el público. El público conecta mucho con las vulnerabilidades o conecta mucho con estas experiencias no tan positivas. Cuéntalas, pero sepa en qué momento contarlo. Tienes que saber en qué momento, porque no existen historias malas. Lo que existe son historias mal contadas, ¿ok? Así que cuando uno cuenta una historia, debemos recordar que las historias no son para que tú generes deslumbramiento o impresiones a la gente. Debes estar al servicio de los demás y notar que la historia sí o sí va a tener una conexión. Si desarrollas el arte de ver más nuestras semejanzas que nuestras diferencias, todas las historias son comprensibles. Toda historia tiene un héroe, tiene una meta, tiene un conflicto y una resolución. Es más, te lo voy a poner aquí. Esto lo hablo mucho en mis cursos también, te lo voy a poner aquí como una pepita de oro. Pizarritas, una pizarra. Toda historia tiene tres partes, ¿ok? Que tiene un inicio,
¿Tiene un conflicto? ¿Mm? Y tiene una resolución, que es la parte final. Exacto, Amalia ahí se conecta con tu proceso. Muy bien, claro. Y normalmente una práctica es, como le dice Steve Jobs también, de hecho en YouTube está su historia la historia del héroe como tal. Es que seas el héroe o la heroína. Seas tú, puede ser una cosa, algo, o tú el héroe. Pero normalmente el héroe es el protagonista. El inicio es el origen de tus historias. El inicio es la parte de la introducción. Es la meta, es el sueño con el cual tiene el protagonista. El conflicto son los monstruos, es el infierno, es la pesadilla, son los problemas, los dolores, la herida. No existe una historia si no tiene un problema, un conflicto que resolver. Esto es clave, líderes que me están viendo. Y lo último es la resolución, que es la parte final. Recién en la parte final cuenta quién eres. Cuenta recién en la parte final tus logros, tu actualidad. No lo cuentes al inicio. Siempre hago este ejemplo. Nunca digas, hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ramírez y bueno, yo tengo 3 maestrías, 5 doctorados y he conquistado 5 planetas. No vayas así con el inicio. A la gente no le interesa ni siquiera tu nombre. Lo que la gente está ahí es porque qué tan aplicable y provechoso es lo que tú vas a decir. Qué tan rápido es lo que va a aplicar. Ve pensando, y ya al final de tu presentación ya dices tu nombre, dices tus logros, al final, no al inicio. Entonces, em, esto ayuda muchísimo, ¿no? La mayoría de las historias y anécdotas que uso son de las recopilados. ¿Quieres convertirte en un gran contador de historias? Yo te diría, conviértete en un gran escuchador, sé un cazador de relatos. Creo que la gente cada vez se está volviendo menos impaciente, presta menos atención y es más impaciente. Por el mismo hecho de la tecnología, vivimos en una era de la inmediatez. Oye, yo quiero esto para ayer, ya, para ayer. Y eso nos juega en contra cuando contamos historias. ¿Por qué? Si tú escuchas a una persona verdaderamente y hay experiencia de vida, mínimo te habrás sacado de ahí 3 historias, 4 o 5 historias de esa experiencia de vida. Y al final le dices, señor Pérez, ¿me podría dar el permiso de contar esas historias en alguno de mis talleres y capacitaciones? De 10 9 o 10 te van a decir que sí. No va a haber ningún problema que digan que no. Uno te dirá cuánto hay, ¿no? Pero debería decir que sí. Sea un cazador de historias. Sea un recolector de historias. No solo videos de YouTube o las historias que están dentro de los libros, que son buenas. Más bueno, está, si quieren este libro, habrá un 40% de historias, tal cual en este libro. Sino que conéctalo o cuéntalo con tu esencia. Maribel dice, por favor, ¿puedes repetir las 3 partes de contar historias? Claro que sí, Maribel. Uno es el inicio, dos es el conflicto y tres es la resolución o la parte final. Así es, Maribel. En el inicio es el origen, la introducción, el sueño, en el inicio. Dos, en el conflicto son los problemas, cuenta las heridas, el choque de dos verdades. Y en la resolución cuenta la conclusión de esa película. Terminaron felices para siempre. O tal vez terminaron mal. No necesariamente tienen que terminar feliz. Puede ser una conclusión rara, una conclusión abstracta o triste, ¿no? Mercedes, por eso todos tenemos 2 oídos. Exacto, Mercedes. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mercedes. Tenemos 2 oídos. Dios nos ha dado 2 oídos para escuchar más y una boca para hablar menos. O hablar en el momento que realmente sea oportuno. Cuanto más somos escuchadores, más tenemos el privilegio de poder recolectar historias y tenerlos ahí listas para sacarlos adelante. ¿Ok? Por eso contar historias de tus propias luchas y errores te llena de humildad y ayuda a los demás. Y si cuentas una historia divertida, todos se ríen. Por eso mi forma de favorita es el humor de la autocrítica, dice Maxwell. ¿Cómo compartir una historia eficazmente? Él lo comparte en 5 formas. Uno, muestra. Dos, ayuda. Tres, amplía. Cuatro, relaciona. Y cinco, disfruta. Vamos al uno, que es la muestra. ¿Qué quiero que vean y escuchen? Dice Maxwell. Es una combinación de lo que dices y cómo lo dices.
Usar las frases textuales de alguien puede dar un toque de color a una historia, lo que atraerá a tu oyente o lector a que hará que se interesen los personajes. Cuando Maxwell dice, ¿qué quiero que vean y escuchen? No solo es tener un inicio, un conflicto, un desenlace, sino es darte cuenta quiénes son los personajes. ¿Quiénes son los personajes que tú vas a decir? Papá, mamá, socio, mascota, X. El personaje y el inicio, conflicto, desenlace le va a dar una consecución, le va a dar una idea a esta historia que vas a contar. Por eso es importante la práctica, ¿no? Dos, ¿cómo les ayudará la historia? ¿En qué ayuda lo que estás contando? Creo que una historia con aplicación es una historia con un final feliz, dice Maxwell. ¿Qué quiero que, qué, qué quiero que el oyente haga, piense o sienta después de escuchar mis palabras? Cuanto mejor alinees tus historias con el propósito de tu presentación, mayor impacto tendrán. Claro, pues, si estás hablando de comida, cuenta historias relacionadas a ello, ¿no? Cuando quemaste el arroz, preparaste un lomo saltado rápido. No cuentes otros tipos de historias que no tienen mucho que ver. Luego viene el 3. ¿Qué quiero que imaginen? ¿No? Una de mis mejores formas de entrar en un espacio creativo al trabajar en una historia es mantener una mentalidad de principiante. ¡Wow! Esto es poderoso. Como dijo el maestro y escritor Shunri Suzuki, en la mente del principiante existen muchas posibilidades. En la mente del experto existen pocas. ¡Wow! ¿Quieres ampliar tu creatividad? Siempre ve novato. Siempre ve modo alumno. Eso no te hace menos. ¿Cuánto tiempo debería durar tu historia? Dice Amalia. ¡Wow! Buena pregunta, Amalia. Hay varios tipos. Si tú quieres comenzar tu presentación con una historia, Amalia, 1 minuto. De hecho, el reto es 1 minuto. De hecho, el reto es cuando más, no, mientras menos tiempo tienes para que cuentes una historia, necesitas más preparación. Mientras más tiempo tienes de contar una historia, necesitas menos preparación. No es lo mismo contar una historia al inicio, en tu introducción, a contarlo ya en el cuerpo de tu mensaje. Pueden ser 2, 3, 4, hasta 5 minutos, o incluso al final del mensaje. Ahí, Amalia, por ejemplo, respondiéndote a esto. Estoy dando perlitas, ¿eh? Perlitas de oro, ¿ya? Te voy a dar la estructura básica de la presentación. Inicio, el ICC. I de introducción, C de cuerpo y C de contenido. En la introducción, tu historia debe durar 1 minuto, exagerando 1 minuto y medio. En el cuerpo puede durar ya de 1 minuto, incluso hasta 3 minutos, que es en el cuerpo tu presentación, las historias. Y en el final también de 1 minuto a 1 minuto y medio. Depende mucho del tiempo que te dan también. Si voy a contar mi historia personal, ¿ok? Y tengo media hora de tiempo, lo contaría en 3 minutos. Pero si me dan 5 o 10 minutos, no contaría mi historia personal, simplemente experiencias vivenciales como tal. Pero siempre debe haber una historia propia, como un caballo de oro, como un caballito de batalla, que sea esta historia que te haga sentir segura y segura que, ¡pum!, esta va a impactar, como tal, ¿ok? Así es. Entonces, exacto. Entonces, ¿qué quiero que imaginen? Es cómo creas esta película mental. No olviden, 70% historias tuyas, 30% historias de otros. ¿Ok? Tu imaginación puede encender la imaginación de tu audiencia. Se ha dicho que tenemos imaginación para compensar lo que no somos. ¡Wow! ¡Qué gran frase! O sea, somos seres de imaginación. A veces se crean imágenes y, y yo sé que estamos ahorita en el tiempo del paro, en esta cultura, la inseguridad está fuerte, ¿no? Yo entiendo eso y hay que ser precavidos y hay que cuidarnos, eso es innegable, pero no pensemos mucho en esto. Liberemos nuestra imaginación no solo a pensamientos positivos, que eso incluso te va a hacer bien para la salud, sino libera tu imaginación para ser muy disruptiva, muy creativa, muy creativo, y y esto se va a reflejar con tu audiencia. No puedes contar historias negativas todo el tiempo también, porque esto parece que tu audiencia también se ponga un poco haciendo. No olvidemos que tu audiencia es un espejo. Entonces, enfoquémonos en la parte positiva. En la mente del principiante existen muchas posibilidades. En la mente del experto existen pocas, dice. Y 4 es el relato. ¿Qué quiero que sientan? Tus historias deben lograr una sensación de tristeza, reflexión, alegría, tal vez melancolía. Las historias es un puente de emociones, muchas emociones. Por eso.
Maxwell cuenta, y yo también estoy de acuerdo con Maxwell aquí. Bueno, Maxwell tiene ya casi 60 años de experiencia hablando en público, por ahí a comparación de él soy un novato, soy un principiante, pero en estos 14 años me he dado cuenta que la mayoría de las historias está enfocada en la mente y no en el corazón. Por eso, aprovecha las oportunidades, ¿ok? De hablar en público, porque las personas tienen un sistema emocional. De hecho, las historias no solo pueden conectar al lado racional. De hecho, científicamente está comprobado. Racionalmente solo conecta un 15%, pero emocionalmente conectas hasta un 40%. 40% conexión netamente es emocional, o entre emocional e instintivo, normalmente. ¿Ok? Si quieres contar una historia que conecte, imprímele tus emociones. No tengas miedo de mostrarle a la gente, ¿ok? Que te importa el tema de que hablas. El arte de contar historias se arraiga en la naturaleza humana y nos conecta con los demás cuanto nos conecta con los demás cuando contiene emoción, como tal, sí o sí. ¿Ok? Número 5 es que pueda hacer que la historia sea divertida e inolvidable. La risa es como un limpia parabrisas. No detiene la lluvia, pero nos ayuda a seguir adelante. Ok, mira lo que dice aquí. La mayoría de las historias que cuento están incluidas en mi bosquejo. Si se trata de una historia personal, lo único que escribo es un asterisco o un check y una frase para recordar lo que tengo que decir. Si es una anécdota o ejemplo divertido, ok, le pego mis notas, dice. Pero también llevo un grupo de tarjetas clasificadas en mi portafolio o en el bolsillo de mi chaqueta cuando hablo en público. Wow. Ya para cerrar con broche de oro, la risa hace que las personas bajen la guardia. Utilizando el humor, podemos tocar temas difíciles de una forma no amenazante y llevar a la gente a la reflexión. Contar historias te puede ayudar en todos los aspectos de tu comunicación. Nada hace que una historia tenga menos impacto que contarlo tímidamente. Si vas a contar una historia, conecta y sé enérgico y entusiasta. Y sé muy entusiasta. Conviértete en un gran narrador, porque las personas ven su propia vida reflejada en las historias. Esa es la ley de contar historias. En mi experiencia, contar historias literalmente me ha ayudado a construir empresas. Contar historias me ha ayudado a hablar de mis propias vivencias personales, no solo en varios departamentos del Perú, o un poco más de la mitad de los departamentos del Perú, sino en más de 5 países también. Y no te olvides, no existen malas historias. Lo que existe son historias mal contadas. ¿Ok? Así que hoy hemos sido 27 almas. Les invito a que este mismo enlace puedan compartir con más compañeros, socios, colaboradores, familiares, personas que quieran aprender sobre la comunicación y estar trabajando en este libro. Les cuento que nos quedan 4 principios. Principio 13, 14, 15 y 16. Mañana viernes vemos 2 principios y hasta el día sábado nos quedamos viendo otros 2 principios más. Y el sábado estaríamos culminando este maravilloso libro. Te invito a que compres el libro de John Maxwell, Las 16 leyes incuestionables de la comunicación. Para mí, el mejor libro que estoy leyendo de comunicación, de verdad, es buenísimo, extraordinario como tal. Y sí, ahí está. Entonces Marco ya lo ha leído, ¿no? Buenísimo. Entonces, este libro es el que estamos haciendo un resumen. Hay varios conceptos que ya conocía, pero la experiencia de casi 6 décadas de Maxwell le da otro matiz, le da otro tino y hay varias partes que todavía no conocía también, ¿ok? Así que prendan sus cámaras, por favor, vamos a tomaros una fotito para cerrar. Dejo el ciego. Listo. Una fotito a la cuenta de 3, ¿ya? Uno, dos, tres y va. Vamos. Una, dos, tres y va. Muy bien, líderes, nos vemos el día de mañana a las 6 a.m. Que tengan un excelente jueves.
Que tengan un jueves extraordinario. Nos vemos mañana y a poner en práctica. Chao, chao, cuídense.